Muy bien, con este capítulo comenzamos el estudio de la cinemática. La cinemática se encarga de estudiar el movimiento, sin embargo, el movimiento es un concepto bastante amplio, es por eso que es abordado desde dos puntos de vista. Uno de ellos es la cinemática y el otro son las leyes de Newton. ¿Cuál es la diferencia? En la cinemática lo que hacemos es describir el movimiento, mientras que en las leyes de Newton explicamos el movimiento. Para poder describir el movimiento vamos a hacer uso de magnitudes como la distancia en metros, el tiempo en segundos, la velocidad en metros por segundo, la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Estos términos pueden cambiar, la distancia se le puede llamar también altura, arco recorrido, dependiendo del movimiento que estemos analizando. El tiempo también puede pasar a ser un periodo. Velocidad, puede haber velocidad media, instantánea, aceleración tangencial, aceleración centrípeta, pero todos ellos siempre van a girar en torno a estas cuatro magnitudes. Mientras que para explorar las leyes de Newton vamos a tener que conocer dos conceptos adicionales que son el de masa y de fuerza. Dentro de cinemática nosotros vamos a explorar el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el movimiento vertical de caída libre, el movimiento parabólico de caída libre, el movimiento circular uniforme y un capítulo adicional de gráficas que es el análisis vectorial de los movimientos estudiados. Mientras que en las leyes de Newton principalmente vamos a revisar los conceptos de estática y de dinámica. Para el análisis del movimiento nos vamos a topar con dos problemas importantes. Por ejemplo, observamos aquí una botella con agua encima de una mesa y observamos que la botella aparentemente no se mueve. Sin embargo, si hacemos un análisis a nivel molecular, observamos que esta botella contiene millones de moléculas que a su vez están en constante movimiento. Pero no solo eso. La botella está encima de la mesa encima de un piso, el piso en un edificio, el edificio sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la botella con agua se encuentra rotando junto con la Tierra sobre su propio eje, pero a su vez está girando alrededor del Sol. Pero no solamente eso, sino que sabemos que la estrella del Sol es parte de una galaxia, que también se encuentra en constante movimiento. Algunas rapideces para tomar en cuenta. Por ejemplo, en la rotación de la Tierra lo hace a 1700 km por hora sobre el ecuador. La traslación de la Tierra lo hace a 108.000 km por hora. Y la traslación del Sol lo realiza aproximadamente a 792.000 km por hora. Entonces ya puedes analizar si esa botella con agua realmente se encuentra en reposo. Entonces tenemos que resolver estos dos problemas. Todo está hecho de moléculas que están en constante movimiento y todo se encuentra literalmente en movimiento. Resolvamos el primer caso. Vamos a establecer un acuerdo. Si no nos interesa estudiar un cuerpo a nivel molecular, por ejemplo, en el caso del agua, no nos interesa estudiar la molécula del agua, sino la botella en sí, vamos a suponer que esta botella con agua es un cuerpo puntual, es decir, lo que conocemos como una partícula. Por ejemplo, aquí en el gráfico observamos algunos cuerpos celestes, entre ellos la Tierra, Venus, Marte, Mercurio y la Luna. Este gráfico está a nivel de escala. Por ejemplo, ninguno de estos cuerpos aparentemente es una partícula. Pero si ponemos en el juego a unos planetas más grandes, la Luna pareciera aparentemente ya pasa a ser una partícula. Y cuando ya el Sol entra en el juego, vemos que la Luna sí definitivamente es una partícula. Entonces los conceptos de partícula en cinemática son aquellos cuerpos cuyas dimensiones, y cuando digo dimensiones me refiero a dimensiones espaciales, largo, ancho y altura, son de características despreciables. Por lo tanto, una botella con agua, un automóvil, para nosotros va a pasar a ser una partícula, es decir, un cuerpo sin dimensiones. Por lo tanto, no vamos a tomar en cuenta las moléculas del cual están hechos. Ahora resolvamos la relatividad del movimiento. Acá tenemos otro ejemplo. Esta partícula que ha sido abandonada describe una trayectoria parabólica para cualquiera de nosotros. Sin embargo, para el piloto del avión, la ve constantemente en movimiento vertical por debajo de él. Entonces, la pregunta será, ¿este móvil posee un movimiento de trayectoria parabólica o un movimiento de trayectoria rectilínea? La respuesta va a depender de quién lo esté observando. Acá tenemos otro ejemplo, nos preguntan por la rapidez que posee el foco. Bien, esto puede ser respondido tanto por A como por B. Por ejemplo, A dirá que el foco, el coche y todo en realidad aquí en este sistema se mueve con una rapidez de 4 metros por segundo. Sin embargo, si le preguntamos a B por la rapidez del foco, él nos dirá que el foco se encuentra en reposo. ¿Por qué? Porque la distancia con respecto de él no está cambiando. Entonces, la rapidez del foco puede ser respondido tanto por A como por B.
A nuevamente nos dirá que la rapidez del foco es de 4 metros por segundo, mientras que B nos dirá que el foco se encuentra en reposo. ¿Cómo resolvemos este problema? Para ello tenemos que establecer un concepto que ahora lo vamos a desarrollar llamado sistema de referencia, ¿no? Todo cuerpo se encuentra en constante movimiento, pero para evitar esa relatividad vamos a asumir que nuestro sistema de referencia es la Tierra. Entonces dice, en todas nuestras observaciones el sistema de referencia utilizado es la Tierra y no resulta necesario mencionarlo continuamente. Si decimos, por ejemplo, que un coche se encuentra aparcado, estacionado y está en reposo, todos vamos a saber que ese reposo es respecto de la Tierra. De esta manera, entonces, todos los movimientos dejan de ser relativos y pasan a ser absolutos si es que tomamos como sistema de referencia la Tierra, a no ser que se nos indique lo contrario. Entonces, bienvenido a este estudio de la cinemática, dado estos conceptos previos.